Hebreos, en el capítulo 13. Vamos a leer el versículo 26, por favor. Perdón, es el versículo, ya estoy yendo hasta Santiago, estoy pasándola. Ya se me perdió aquí, puede ser. Apunté mal el texto. Es el versículo 8, perdón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice el texto, es claro y es contundente. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Otra vez. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahorita lo cantamos. El que fue, el que es, el que ha de venir. Estamos iniciando el año y bueno, ya estamos terminando el primer mes. O ya terminamos más bien el primer mes y ya estamos iniciando el segundo. Pero yo preguntaba a Dios qué es lo que teníamos que compartir para este día, y ahí estuve preguntándole al Señor, y precisamente Él me mostró que era necesario que recordemos y que iniciemos, o a lo largo de todo este año tengamos presente que cada día que pasa en nuestras vidas es necesario que conozcamos al Dios que tenemos, que le conozcamos a Él, que le conozcamos por lo que Él es en nuestras vidas, lo que hace en nuestras vidas, y en sí mismo, su esencia, su naturaleza, porque conociéndola a Él, nuestra confianza cada vez se va a fortalecer más. Conociéndole a plenitud, cada vez vamos a estar más seguros, más tranquilos. Y el tema del día de hoy precisamente tiene que ver con todo esto, que entendamos la naturaleza del Señor, que no cambia. Él no cambia ni su carácter, ni sus atributos, ni su esencia, no cambia. Y mientras que hoy en día, hasta la fecha, se sigue enseñando en las escuelas la teoría del darwinismo, de la selección natural, etcétera, donde te enseñan que el hombre procede del mono, una gran mentira, a pesar de las múltiples evidencias que ya la desacreditan, a pesar de que la ciencia cada vez, con los avances que hay, más echan por debajo esta mentira, pero sigue ahí, siguen tratando de buscar el significado, el origen de la vida del ser humano. Y hay algo que puede hacer que tenga de razón esta teoría, con el hecho de que el hombre sí cambia. Tal vez no evoluciona como ahí lo menciona, pero es una realidad que el hombre es cambiante, que el ser humano constantemente está cambiando, ya sea de manera de pensar, de manera de actuar, porque hoy me gusta algo, mañana ya no, hoy quiero hacer una cosa, mañana me canso y ya no. Por ejemplo, ¿cuántos inician el año pensando en que quieren ir al gimnasio, y al mes, o a las 3 semanas, o a los 15 días, o a la primera semana dicen, yo mejor ya no? Así de fluctuante es el ser humano, así de inconsistente, y es una realidad, así somos. Pero Dios no. Él no es como cualquiera de nosotros.
Él no cambia. Dice aquí en las Escrituras, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo seguirá siendo por los siglos. Y a nosotros como hijos de Dios tendríamos que estar bien conscientes de esto, porque dentro del cristianismo pasa algo triste, que por la inseguridad que hay en cada cristiano, aquella persona que se convierte al cristianismo, que viene a los pies del Señor, si no está bien fundamentada, bien consolidada en su fe, en la palabra de Dios y conociendo precisamente a ese Dios, dice, puede ser que sea un hombre pues como las olas del mar, que de pronto llega una corriente y ahí van con esa corriente, llega otra corriente y ahí van con la otra corriente, y hoy creen una cosa y mañana ya no. Y eso es a qué se presta, a que afuera la gente diga, no, pues estos están locos. Entre los mismos cristianos no se ponen de acuerdo, pues yo por qué voy a creerles. Hay un autor ateo, se llama Christopher Hitchens, dice en uno de sus libros, dice, Dios no es bueno, para probar que Dios no existe. Dijo, la fe cristiana considera al ser humano una materia prima, una fantasía de un creador cruel que experimenta con ellos, los crea defectuosos y les ordena ser buenos, mientras son supervisados por una entidad divina, ofreciéndoles una solución final en una salvación y redención por el módico precio de renunciar a sus facultades críticas. Está fuerte lo que dice este hombre. Está fuerte. Y cuando se le presentan y agarran a un hijo de Dios débil en la fe, que no lee, que no ora, que no tiene una relación con Dios, que no le conoce, y llega este cuate y les pone esto encima, y dices, ah, caray, pues los pone a temblar, los sacude. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios en el cual creen, porque no están firmes en el cual en la fe de aquel que dicen creer. Llega un hombre como estos con un poco de conocimiento, necio pero con un poco de conocimiento, y acaba con la fe de muchos. ¿Por qué? Porque no están firmes, no conocen al Dios en el cual dicen creer. Este mismo hombre, en un debate con un profesor de universidad que con pleno conocimiento del Evangelio, el profesor universitario cristiano le puso una arrastrada en el debate. ¿Por qué? Porque ya este hombre sí tenía conocimiento de quién es Dios y de por qué cree en ese Dios, y se dio a la tarea de leer las Escrituras, de profundizar en las Escrituras, y cuando este hombre le debatía, no tuvo respuesta. Pero ¿de qué se trata esto? ¿De tener conocimiento? No, se trata de conocer al Dios en el cual nosotros creemos. ¿Tú lo conoces, hermano? ¿Lo conoces realmente al Señor en el cual crees? Porque muchas veces nuestra vida pareciera reflejar que no conocemos a ese Dios verdaderamente. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Dios es inmutable, es uno de los atributos del Señor. Y tenemos que entender como atributos las características de Dios que son únicas, inherentes a Dios. Aquellas como su inmutabilidad, su omnisciencia, su omnipotencia, que son cosas que ningún ser humano, entre otras, que son cosas que ningún ser humano podría hacer. Son solamente de Dios. Perdón. Y tenemos que tomar conciencia de esto para no seguir igual, para buscar y conocer cada día más al Dios en el cual creemos. Este mensaje, como parte de este mensaje, lo compartí con ustedes hace ya casi 8 años, o más, 8 o 9 años. Y está basado en un mensaje que compartió el pastor, que se le conoce como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, donde nos habla acerca de la inmutabilidad de Dios. Y vamos a ver algunas cosas
que son necesarias comprender con respecto a este tema de que Dios no cambia. Primeramente vamos a ver que Dios no cambia en su esencia ni en sus atributos. Vamos a leer en Santiago 1, Santiago capítulo 1, ahí le vamos a dar una vueltecita donde estamos, versículos 16 y 17. Dice la Escritura: amados hermanos míos, no erréis, dice, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Creemos en un Dios, dice, en el cual no hay mudanza, no hay cambio alguno, no hay variación alguna. Sigue siendo el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de hoy es exactamente el mismo Dios. Y Él no ha cambiado. Y podemos entender esto, pero aquí nos puede surgir una duda. Entendemos que nosotros como seres humanos estamos hechos de materia, de un cuerpo humano, un cuerpo que podemos ver. Pero ¿de qué está hecho Dios? Dios es espíritu, dice la Escritura. No podemos saber cuál es la sustancia de Dios. Dice es espíritu. Y basados en las leyes que conocemos en la física, pues Einstein dijo que la materia no se crea ni se destruye, no es la energía, ¿verdad? Pero bueno, hablando de la materia, hay miles y miles de explicaciones de cómo funciona la materia dentro del campo de la ciencia, que nosotros podríamos estudiar, que podríamos analizar. Pero a Dios, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Cómo podríamos explicarlo? Hace poco, de hecho lo acabo de compartir en mi Facebook, un video de otro profesor universitario que está también teniendo un debate y le preguntan cuál es el origen de Dios, y él explica, porque le preguntan cómo es posible que ese Dios que tú dices que existe tenga impacto sobre la materia si Él no existe, si Él no es materia, ¿cómo puede tener un impacto? Y esto le da una explicación tremenda. Les dice, es que el Dios en el cual tú estás hablando no es el Dios de la Biblia. Tienes que entender, le dicen, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es afectado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. ¿Por qué? Porque Él las creó las tres. Dice, ¿cuándo? Dice la Escritura, en el principio, el tiempo, Dios creó los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Dice, Él creó todas estas cosas, Él no puede ser afectado por estas cosas. Es como si dijeras que yo hago una computadora y yo mismo estoy trabajando dentro de la computadora. Esto no es así. Dice, por eso es que dice, el Dios en el cual yo creo, al cual yo adoro, no se ve afectado por ninguna de estas cosas. Y si nosotros no entendemos esto, seguimos esperando, pensando en un Dios que está sujeto a las mismas cosas o a las mismas debilidades a las cuales yo estoy sujeto. Humanizamos a Dios, pensamos que Él tiene las mismas debilidades o limitaciones que yo tengo muchas veces. Es algo muy característico de los dioses griegos, donde sus dioses son como seres humanos pero con poderes nada más, y que tienen las mismas debilidades que un ser humano. El Dios en el cual nosotros creemos no es como nosotros, no está sujeto a nuestras necesidades. Tenemos que, aunque nos cueste un poco de trabajo, sacar a Dios de todo lo que nosotros conocemos que puede hacer afectarnos a nosotros. Él está por encima de todas estas cosas. Él creó el universo, es el creador de todo lo cuanto existe. No podemos catalogarlo, meterlo, involucrarlo
dentro de esas situaciones que a nosotros como seres humanos nos hacen variar o cambiar de una decisión a otra. Dice, si algo cambia, tiene que haber sido por 3 motivos o por 3 razones. Primero, si algo cambia puede ser para mejorar, ¿cierto? Sí. Si algo puede mejorar, quiere decir que no era perfecto. Si Dios tuviera que mejorar, entonces significa que Él no era perfecto. No puede ser Dios. Si Dios cambia para empeorar, significa que no puede mantener su perfección, es imperfecto. Puede convertirse en algo peor de lo que ya es, de lo bueno que es, puede caer en algo no tan bueno. Entonces no puede ser Dios tampoco. Si algo hace que Dios cambie, quiere decir que hay una fuerza superior que le implica o lo lleva a cambiar. Y esto es imposible, porque la fuerza más poderosa, ni siquiera en el universo, por fuera del universo, porque Él creó el universo, es Dios. No hay nada más fuerte que Dios. No hay nada por encima de la determinación o de la autoridad o de la palabra de Dios. Entonces, Dios no puede estar sujeto a esto. Dios no cambia. No puede cambiar ni para mejorar ni para empeorar, porque Él ya es perfecto. Él es Dios, no necesita cambiar absolutamente para nada. La inmutabilidad de Dios, o el hecho de que Dios no cambie, se relaciona también con su omnisciencia. ¿Por qué? Porque Él tiene un conocimiento de absolutamente todas las cosas. Precisamente porque Él creó el tiempo, no está sujeto, Él sabe lo que va a ocurrir. No es que Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén y Él no sabía lo que iba a suceder. Porque muchos piensan de esa manera, que el plan de Dios se arruinó en el huerto del Edén. No, el plan de Dios allá quizá apenas iniciaba, porque Él sabía lo que iba a pasar. No fue que les sorprendió. Ay, Adán ya pecó, Eva ya pecó, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que corregir. No, el plan y el propósito de Dios ya estaban establecidos, preestablecidos, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Él tenía el plan y el propósito de redención para el ser humano. A Dios no lo podemos sorprender, precisamente por su omnisciencia, el conocimiento pleno de todas las cosas que tiene Dios. No podemos decir, lo sorprendimos, entonces Dios va a tener que cambiar su manera de pensar, Dios va a tener que hacer algo diferente. No, porque todo esto ya estaba planeado por Él. Todas las cosas pasan porque Dios así lo determina. No es nada más porque Dios lo permite, sino porque Él así lo determina. Dice, así como Dios era omnisciente al inicio del tiempo, sigue siendo omnisciente el día de hoy. Así como era omnipotente aquel Dios que abrió el mar rojo, hoy es omnipotente y vemos la obra y el milagro en la vida de Pablo. ¿Cuántos se han muerto de un accidente similar? Pero Dios es omnipotente. Mi sobrino hace unos días cumplió años y años de fallecido, porque murió el día que cumplió años. Y él, el día que cumplió sus 18 años, iba en su moto, chocó con un vehículo, y no fue un choque donde saliera disparado, donde lo aplastara un camión. No, chocó con un vehículo. El manubrio se le encajó en el estómago y por dentro hizo la tragedia. Pero fue algo sencillo. Y ahorita vemos el milagro en la vida de Pablo. Sale despedida del vehículo a gran velocidad y hoy la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es poderoso y las cosas suceden como Él determina que sucedan. Y lo único que tenemos que decir es: gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy en día en muchos lados
se predica un Dios light, un evangelio light, así ya se le conoce. ¿Por qué? Porque presentan a un Dios que cambia para adecuarse a tus necesidades. Un Dios que lo hacen parecer más bueno, más santo, más amoroso, para atraer más gente. Cuando Él siempre ha sido lo suficientemente bueno, lo suficientemente santo y lo suficientemente misericordioso. Pero los que quieren atraer números y dinero, pues lo quieren hacer como que todo lo bueno, todo lo bueno que Dios es, te lo presentan de una manera como que Dios está solamente al tanto de tu vida y tú eres la cerecita del pastel. Pero no nos damos cuenta de que aquí lo más importante es Él, aquel que nos llamó, aquel que creó todas las cosas, aquel que nos hizo hijos suyos. Esto no se trata de ti y de mí, se trata del Dios Todopoderoso que te ama a ti. Lo que Él es en sí mismo, su esencia, su carácter, no ha sufrido cambios con el pasar del tiempo. Todos sus atributos hoy en día siguen manifestándose, a pesar de que muchos los nieguen o piensen que ya no están vigentes. Dios no cambia ni en su esencia ni en sus atributos. Como punto número 2, vamos a ver que Dios no cambia sus decretos ni las consecuencias de sus decretos tampoco. Gálatas 6, 7 y 8. Muchos no lo sabemos de memoria, pero quisiéramos no. Borrar ese versículo. Quisiéramos borrarlo. Sí. Dice la Escritura, Gálatas 6, 7 y 8. No se engañen. En el otro decía, en Santiago decía, no se equivoquen. Aquí dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de las carnes segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No se engañen. ¿Han escuchado frases como Dios es tan bueno que yo sé que Él me va a perdonar cuando sea el momento? Él sabe qué onda conmigo. Yo no soy tan malo. Yo no le hago mal a nadie, entonces pues Dios me tiene que perdonar. Es mi relación personal con Dios, tú no te metas. Y eso regularmente lo dicen cuando están haciendo algo malo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Dios va a dar cada uno conforme a lo que se merece. Si crees que por ser bueno Dios hará excepciones contigo, te equivocas. Pues cuando era niño, hace como 10 años, le decía yo escuchaba a mi papá hablar, y un día me dijo, me acuerdo que tenía una camioneta donde trabajaba él, con la que trabajaba más bien, y el estéreo que teníamos nosotros era el que tenía la camioneta. No teníamos estéreo en la casa, no teníamos un buen radio, y como esa camioneta su jefe le había puesto un buen estéreo con bocinas y todo, mi papá se iba a la camioneta y ahí se ponía a escuchar música junto con unos tragos, ¿verdad? Y ahí en su melancolía y momento
contentamiento, un día me dijo: yo sé que si Dios existe, Él por tu mamá y por ustedes me va a dar un poquito, me va a alcanzar un poquito. En ese momento pues yo nada más lo escuché, pero no tenía el conocimiento para decirle: pues no, papá, porque si no te arrepientes, pues no, aunque tengas a toda tu familia convertida. Gracias a Dios, después él en un momento dado le entregó su vida al Señor, y es la esperanza que nosotros tenemos, y que algún día lo veremos allá por ese arrepentimiento que él mostró. Pero si solamente fuera por pensar que como mi familia es creyente, pues a lo mejor a mí también me toca, lo siento. Esto es personal, dice en Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Tenemos la esperanza también para nuestras familias, de cuando Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no porque se va a operar la salvación de manera inmediata en todos nuestros familiares, sino porque somos nosotros la semilla, que más bien los portadores de la semilla que va a llegar a sus corazones. ¿Para qué? Para propagar el Evangelio en nuestra familia, y para que los que vienen detrás de nosotros crean y vean el ejemplo y el cambio en nosotros. Pero no podemos engañar al Señor y pensar que porque nosotros tenemos alguna empatía con algún cristiano, con alguna empatía con lo que dice la Escritura: sí, yo creo que pues, sí, lo que dice la palabra está bien, o sea, Dios es muy bueno, sí, Dios es amor. Pero si yo no creo en el Señor Jesucristo para salvación, como mi Señor, como mi Salvador, no creo en su obra redentora en la cruz del Calvario, no creo, como dice Pablo, que Él vino a morir por mis pecados y que resucitó el tercer día, y ese sacrificio ahora es el pago por mis pecados, con arrepentimiento, con fe en el Señor, pues lo siento. Las reglas están bien claras. Y por mucha empatía, por mucho que te caigan bien los cristianos, si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, el destino sigue siendo el mismo. Por muy buena que sea la persona, una persona que se la pasa dando dinero y caridad, ayuda a los necesitados, pero si esa persona que para todo el mundo dice: es una excelente persona, es muy buena persona, hasta dicen: tiene ganado el cielo. Pues no, el cielo no se gana de esa manera, no, es con arrepentimiento y fe. Y si esa persona, por muy buena que sea, no le entrega su vida a Cristo, el destino es el infierno. Porque muchos somos orgullosos y decimos: como yo ya ayudé, soy muy bueno, yo no necesito de nada más. Y ahí está el pecado terrible. A mí alguna vez me dijeron: yo no puedo creer, me dijeron, en un Dios que escoja a unos y a otros no. Es una realidad, y son palabras que están escritas y que son reales y que son verdades. Pero lo vemos lo llegamos a percibir, yo mismo en algún momento lo llegué a percibir como desde la perspectiva negativa de esta situación, sin entender que si Dios no escoge a unos, todos estamos perdidos, porque ese es el principio. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que tenemos que hacer es agradecer a Dios porque Él nos ha escogido. Agradecer a Dios porque Él nos ha llamado. Y dijo el Señor Jesús: el que cree es salvo, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado.
El que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién lo dijo? Jesús. El Señor Jesús. ¿Y se va a cumplir o no se va a cumplir? Sí. Porque no miente y no cambia. Sí. Lo dijo hace más de 2000 años. Ya caducó. No. Ya el tiempo ya expiró. Hasta el día de hoy y por los siglos o lo que le reste de vida a este mundo, el que no crea en el Señor será condenado. Dice, ya ha sido condenado. Así que los hombres no tenemos que buscarle mucho. Como les digo, las reglas del juego están claras y la palabra es contundente. Y algunos pensarán, es que esa es tu verdad, eso es lo que tú crees. Porque hoy el mundo está lleno de verdades. Por eso es que les dan miedo las verdades contundentes, objetivas. Cuando Dios habla y pone los puntos sobre las is y es claro. Si no crees en Cristo, vas al infierno. Porque Jesús es el único camino al Padre. Él es la resurrección y es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Pueden inventar 1000 cosas, pero el Señor es claro. Así que no podemos cerrar. Lo que Dios instituyó en un momento de su vida, al día de hoy sigue estando vigente, se va a cumplir. Sus estatutos, sus preceptos no van a cambiar. Seas quien seas, llámese como te llames, llámese la persona como se llame, lo que Dios dijo se va a cumplir y las consecuencias de lo que tú decidas las vas a tener que vivir, seas cristiano o no. No lo acepto, lo cancelo. Sí, no, hoy en día está muy de moda el decir, no lo recibo, no lo acepto, cancelado. Pues lo puedes cancelar tú, pero Dios lo escribió. Palabra de Dios, no. Y hasta el día de hoy no hay nadie más poderoso que Dios. Amén. Entonces no está en nosotros el determinar lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Eso Dios ya lo determinó. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios en todas sus características, con todos sus atributos, conocer sus decretos, para entonces, como dice la Escritura en Deuteronomio, pongo delante de ti lo bueno y lo malo, para vida y para muerte. Elige pues la vida. Dice el Señor, hasta exhortándote, elige pues la vida. Elige lo bueno, no elijas lo malo, porque si eliges lo malo vas a vivir las consecuencias de lo malo. Dice todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No esperes recibir cosas buenas si tú te la pasas haciendo cosas malas. Hablando esto del Evangelio Light, te presentan solamente el Dios de las bendiciones, pero esto de los estatutos del Señor no te lo enseñan. Llenan las iglesias hablando del amor de Dios, pero no te hablan de la responsabilidad del ser humano. No te hablan de las consecuencias de vivir una vida en pecado. Pensando de esa manera, no es que Dios es tan bueno que pues, no pasa nada. Pero todo el que tome la gracia como ocasión para la carne, para el libertinaje, cuidado.
Cuidado, porque tendrías que analizar si de verdad eres salvo, si de verdad te has arrepentido. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque Él no cambia ni sus decretos ni las consecuencias de estos. Como punto 3 también, Dios no cambia en sus promesas ni en sus planes para tu vida. Dice en Hebreos 6, 16, 17 y 18, por favor. Hebreos 6, 17 y 18. No cambia sus promesas. Y que no cambie. ¿Ya estamos ahí? A ver, Luis, por favor, léelo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Dice Dios, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Sus promesas, todo lo que Él ha pensado para tu vida, tampoco ha cambiado. Aún nuestros errores, aún las cosas en las cuales nos hemos equivocado, han formado parte del plan de Dios. Él sabía que te ibas a equivocar, nuevamente lo pongo de esta manera. Él sabía que te ibas a equivocar, ¿sí o no? Y es que hay veces que es necesario, como padres, dejar que nuestros hijos se equivoquen para que aprendan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el dicho, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y hasta que no vives las consecuencias de tu error, te das cuenta de que el fuego quema. Ah, por eso me lo decía mi papá. Ah, por eso me lo enseñaba mi mamá. Pero aún todas estas cosas han formado parte del plan de Dios, de su propósito para tu vida, mi hermano. Él es fiel a sus promesas. Esa es parte de su inmutabilidad, que Él siempre ha sido fiel a sus promesas. O como se dice coloquialmente, Él no se raja. Cuando dijo algo, Él no se va a echar para atrás, porque lo dijo y Él es fiel y va a cumplir lo que Él ha dicho. Así como en Marcos dice que el que no cree ya ha sido condenado, también promete a los que hemos creído que si somos salvos, que si creemos, seremos salvos para toda la eternidad. Que nuestra salvación no la vamos a perder. El mismo que determinó que el que no creyera está condenado, determinó que el que creyera es salvo. Y eso no cambia tampoco. Y es donde chocan muchos de los que bien o mal intencionadamente dicen que la salvación no se pierde, porque entonces nos hablas de un Dios cambiante, de un Dios que no sabe si vas a ser salvo o no, porque eso lo determinas tú finalmente. Quien dice que la salvación se pierde, pues estás poniendo a Dios en un continuo, escribiendo tu nombre en el libro de la vida y después borrándolo, y otra vez lo escribió y otra vez lo borró,
pues imagínate cuántas veces se la pasaría escribiendo el nombre de cada uno de nosotros y cuántas veces lo tendría que borrar. Ay, no. Te mueres cuando te la acabas de borrar. Mejor la goma también ha de ser eterna, porque De tanta borrada. imagínense muchas veces tardaríamos menos tiempo en ser salvos que en lo que nos volvieron a borrar. Y ahí sí aplicaría el dicho ese, ¿no? Dios te agarre confesado, porque si te agarraron, ¿no? si te llegó el día de tu muerte cuando no estabas bien con Dios, pues ya bailaste, mi hermano. Pero el Dios que dice que el que no cree ha sido condenado, también dice que Él nos puso el sello del Espíritu Santo, y hasta el día de la redención. El sello es las arras de aquello que habrá de venir, la promesa, para decir, este ya es mío. Y Jesús dijo que Él nos tiene en su mano, dice, y nadie las arrebatará de mi mano, a sus ovejas, porque nadie es más poderoso que Dios. Entonces la esperanza que tenemos es que si Él dijo que nosotros somos salvos, ¿qué somos? Salvos. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo, así lo determinó. Dios una vez le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación, y ves las estrellas, así va a ser tu pueblo, ves la arena, así va a ser tu descendencia. Y Abraham, ya viejo, y ve a su esposa y dice, ay caray, pues ¿cómo le vamos a hacer? Estaba cansado. Ya estaba cansado el caballo, dice, y luego pasan años y años y nomás no se veía para cuándo. Pero Dios es fiel y Él es fiel a sus promesas. ¿Y qué pasó? Dios envió su descendencia y mandó a su hijo Isaac. Y dice la escritura, y cuando fue el tiempo, Dios envió también a su hijo nacido de mujer para traernos a nosotros la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando fue el tiempo. Porque muchas veces nosotros queremos que las promesas de Dios se cumplan ahorita. Ya, Señor. Tenemos que aprender a conocer el Dios en el cual confiamos, que Él es omnisciente, que Él sabe lo que necesitamos, pero también sabe el tiempo adecuado de cuándo nos tiene que dar las cosas que necesitamos. Él sabe las formas en que nos va a hacer llegar la bendición, si ahorita salita. No cuando nosotros queremos, porque Él es soberano y Él hace su voluntad. No está sujeto a nuestros tiempos, ni siquiera a ningún tiempo. Él es el creador del tiempo, ya lo vimos. No podemos encajar a Dios en nuestros planes. Él es el que tiene cuidado de nosotros y tiene todo el panorama. Nosotros nada más vemos un poquito hacia adelante y no sabemos qué es lo que va a pasar, pero Él no. Él tiene todo el control de tu vida. Vamos a leer ahí arriba del versículo 14 y 15 y en Hebreos 6, dice el versículo 14 y 15, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué? Alcanzó la promesa. ¿Habiendo qué? ¿Esperado con qué? Con paciencia. Pero a nosotros nos urge ver las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad está en lo que vemos, nuestra seguridad está en lo que tenemos, nuestra seguridad está en lo que podemos observar. Y Dios quiere que nosotros pongamos nuestra confianza y nuestra dependencia en Él, no en las cosas, no en las circunstancias. Por eso les decía, ¿realmente conocemos a ese Dios?
Hay que aprender a conocer a nuestro Dios. Hay que conocerlo cada día más. ¿Por qué? Porque conociéndolo nos vamos a dar cuenta de que cuando vengan las cosas va a ser el momento adecuado. De que si no llegan en este momento es porque Dios así lo ha determinado para tu vida y para la mía. ¿O no dice el Señor que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien, les ayudan para bien? Entonces, aunque se presente alguna circunstancia que parece negativa, ¿es para tu bien o no es para tu bien? Por supuesto que sí. A lo mejor son consecuencias de tu pecado también, pero lo que viene de parte de Dios para tu vida es con el propósito de bendecirte. Dice la Escritura, bueno, dicen los que saben, los eruditos, los que han profundizado así, que me gustaría a mí decir que soy uno de esos, pero en realidad no lo soy, que hay más de 3,000 promesas en las Escrituras. Imagínate nada más. Y según lo que estamos entendiendo, esas promesas están para ti y para mí hasta el día de hoy vigentes. Promesas como: nunca te dejaré, nunca te desampararé, te sostendré con la diestra de mi justicia, yo te voy a sostener, yo te voy a fortalecer, y me iré, pero vendré y los tomaré para mí. Es una promesa de esperanza para tu vida y para la mía. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Nunca estás solo. Dios no te ha abandonado, porque Él cumple sus promesas. Y la respuesta de Dios seguramente llegará. Muchos van a decir tarde. No, no tarde, en el momento necesario, cuando Dios así lo crea conveniente. Y ese momento seguramente será el momento perfecto para que se hagan las cosas, porque dice la Escritura también que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué no antes, Señor? ¿Y por qué hoy sí? Es muy común, ¿no? Sobre todo aquellos que conocieron a Dios ya grandes. Es que me hubiera gustado conocer a Dios cuando cuando fui más pequeño. Pues Dios llegó a tu vida en el momento que necesitabas tú que llegara. ¿Por qué? Dios así lo determinó. Qué bueno fuera que todos conociéramos a Dios desde pequeños, pero también forma parte del plan y del propósito de Dios para muchos el conocerle cuando ya han encaminado un tiempo su vida, y siempre llega en el momento perfecto, en el momento necesario. Y dice ahí en el versículo 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Él no miente. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Si Él dijo, yo iré delante de ti, Él va a ir delante de ti. Si Él dijo, yo te sostendré, Él te va a sostener. Si Él dijo, yo te voy a sustentar, Él te sustentará. Porque Él lo dijo y lo va a cumplir. Sus planes, sus promesas para tu vida no han cambiado. Dice la Escritura que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Imagínate nada más cómo es el plan y el propósito de Dios para ti, que en ningún momento has pasado desapercibido. En todo tiempo Él ha tenido cuidado de tu vida. A ver, vamos a leer. Alguien que me ayude a leer Jeremías 29:11. Alguien más que me ayude a leer Efesios 1 del 4 al 6. Y alguien que me ayude a leer Filipenses 1:6.
Jeremías 29:11, 29:11. Efesios 1 del 4 al 6 y Filipenses 1:6. Jeremías 29:11. Casi rey. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Efesios 1, 4 al 6, ¿quién lo tiene? Amén. Dice, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Filipenses 1:6. Amén. Sí. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Entonces, sus planes, sus propósitos para tu vida se van a cumplir, mi hermano. Tu vida está en sus manos. Esos son los planes que Dios tiene. Están en marcha, siguen el proceso. Seguimos en el proceso. Y Dios no los va a cambiar, no va a cambiar de parecer con respecto a tu vida y con respecto a la mía. Así lo dijo, así va a ser. Mi Dios no cambia. Entonces hemos visto que Dios no cambia ni su esencia ni sus atributos, que Dios no cambia ni sus decretos ni las consecuencias de estos, y Dios no cambia ni sus promesas ni sus planes para nuestra vida. Y saber todo esto, saber que Dios no cambia, es una bendición para nosotros, porque como les decía hace un rato, esto nos tiene que brindar a nosotros seguridad. ¿En cuál Dios estamos creyendo? ¿En qué Dios estamos creyendo? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Omnipotente, el Omnipresente, el Dios inmutable, el Dios que es fiel, que es justo, que es bueno, que es misericordioso, que es santo, que es amoroso. Y cada uno de sus atributos, si lo descubriéramos, nos enamoraríamos más de ese Dios. No nos movería absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entonces descubriríamos que estamos en sus manos y que no hay nada que nos pueda quitar de ellas. Podemos estar seguros de que Dios nos ama porque así lo promete. Podemos estar seguros de que Él nos ha dado la salvación porque así lo dice su palabra. Podemos estar seguros de que Él nos va a seguir sosteniéndonos aún en tiempos difíciles. Podemos estar seguros porque mi Dios no cambia. Y como dice aquí, aquel que empezó la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar. La está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es para darnos confianza, para darnos esa seguridad de que tenemos un Dios que nunca, dice la Escritura, nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Es un consuelo, porque aún en los momentos difíciles, en las circunstancias más duras, saber que Dios sigue siendo fiel, saber que estamos en medio de una turbulencia, saber que estamos en medio de un problema, saber que estamos en medio de una aflicción, aún en ese momento conocer que Dios no cambia y que Él sigue siendo bueno, que Él sigue siendo fiel a nosotros, que Él sigue siendo fiel a su palabra, a sus promesas, nos da consuelo, trae consuelo en nuestras vidas, nos da paz. Para los pecadores no existe un consuelo cuando se habla de la inmutabilidad de Dios, porque su destino está escrito.
Para aquel que no le ha entregado su vida a Cristo, su destino está establecido, que es el infierno. Y eso tampoco va a cambiar. Pero para nosotros, sus hijos, para aquellos que Dios ha escogido, que ha llamado, que ha salvado, que ha justificado, también la salvación eterna ya está establecida. Así que cuando nos sintamos en esos momentos de tensión, de aflicción, de tribulación, cuando sientas que las cosas no van bien, cuando sientas que hay mucha intranquilidad, mucha inseguridad en tu trabajo, mucha inseguridad en tu vida, en tu matrimonio, toma en cuenta el Dios en el cual tú crees. Acuérdate del Señor en que tú crees, que Él sigue ahí, que Él está contigo, que Él no te ha dejado, que Él no te ha abandonado, que en todo momento Él ha permanecido ahí contigo. Y como dice aquí en Hebreos 18, dice, para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Un consuelo y una esperanza, porque tenemos un Dios que no cambia. Vengan las circunstancias que vengan, tenemos un Dios que no cambia. Y Él dice en Romanos que nada nos separará de su amor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.